Nos reúne un mismo deseo, vivir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz, Jesucristo. El Señor nos expresa. Yo soy el autor y consumador de la fe. Y este canal de YouTube, de esta comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas, es lo que predica, es lo que enseña, que todos pongamos nuestros ojos en Él. Los invito a que hagan ustedes su suscripción, a que hagan sus comentarios, a que nos hagamos conocidos a muchas personas. Eso hace que la escritura corra a gran velocidad a cada rincón del mundo. Un abracito a todos y muchas bendiciones. Listo. Buenos días para todos. Es un gusto para mí poder estar en este momento acá compartiendo la palabra, partiendo el pan entre todos y estando juntos en familia. Los invitamos para que hagan parte de este canal, para que se suscriban, para que activen la campanita y puedan estar pendientes de las notificaciones que vamos a ir subiendo de todos los videos. Hoy es un día especial, hoy yo creo que el Señor nos va a animar una vez más, nos va a abrazar para comunicarnos lo que tiene por decirnos. Así que hoy vamos a empezar con una pequeña oración, va a leerse el Salmo 51 por parte de Alex. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Hazme bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Bueno, muchas gracias. Esta historia, la del hijo pródigo, que es la que vamos a ver nuevamente, sé que se ha escuchado mucho en el mundo del cristianismo y en las diferentes etapas seguramente, y se ha tocado desde diferentes ángulos, pero sí el Espíritu Santo nos pone nuevamente esta historia es porque hay más riqueza, hay más grandeza en ella, y es este tipo de columna fuerte la que quiere edificar en nuestro corazón como una identidad. Así que aproveche este manjar que hoy nos ofrece el Señor y coma todo lo que le sea posible para que sea saciada su corazón y pues ¿no? Algo muy importante que me gustó y es que yo había leído antes El hijo pródigo, pero creo que nunca lo había trabajado, nunca había ahondado en cada una de las partes de la historia, ¿cierto? Y cuando a uno le cuentan algo, como persona, yo creo que uno siempre quiere saber, o por lo menos en mi caso,
qué personajes estaban en la historia. Entonces uno le van a contar algo y uno dice, bueno, estaba el papá y estaba la mamá y cómo reaccionó, ¡ah! Y qué le dijo, y cómo miró, y qué cara hizo, y se fue, y en qué momento, ¿cierto? Porque todos tenemos una cultura y una situación que conocemos y a partir de ello ya podemos analizar más o menos por qué hizo lo que hizo, cuándo lo dijo, qué tan importante era para la época, si fue escandaloso, si fue algo que se hacía naturalmente, ¿cierto? Entonces todo tiene un contexto histórico y algo que me encantó fue ver cómo el Señor Jesús elegía cada una de las palabras y elegía cada uno de los personajes para contarlo en ese momento a los oyentes y que realmente fuera algo que fuera fácil de escuchar, fácil de asociar y que además generara un impacto, ¿cierto? La vez pasada mencionábamos lo que era una parábola, que era el uso o el recurso de usar un ejemplo para manifestar algo más allá. Entonces, no la vamos a volver a leer porque lo que vamos a hacer es tratar de desglosar parte por parte e ir analizando según lo que era la cultura y según lo que era la historia, lo que nos quiere enseñar. Esto con el fin de que veamos las características y el carácter de los tres personajes de la historia, tal vez cómo estaban pensando, qué estaban sintiendo, por qué estaban actuando de esta manera. Y quiero que usted empiece a involucrar o a sentir parte de la historia y en ciertos momentos, como les mencionaba, voy a ir viendo qué vamos entendiendo, si de pronto todos estamos en la misma página y hasta el momento el Señor que le ha mostrado a su corazón, ¿cierto? Entonces sea libre para manifestarlo en el momento en el que se lo voy a pedir. Listo. Entonces, esta historia arranca por Lucas 15, ¿cierto? Y en Lucas 15 vemos tres diferentes historias de las que habla el Señor Jesús. Entonces, en principio hay un contexto donde dice que Él se reúne a hablarle a diferentes pecadores, entonces nombra ciertas características o ciertos pecados y también estaban los fariseos, ¿cierto? Entonces, digamos que están en ese lugar de reunión y ahí arranca la historia. Esta no es la primera de las tres, esta de hecho es la última. Él arranca con la historia, como saben, de un pastor que tiene 100 ovejitas, una de ellas se pierde, luego él va, la busca, deja las 99, la halla y llaman a los otros pastores y dicen, bueno, vamos a hacer fiesta, estamos felices, estamos gozosos. La segunda historia habla de una mujer también que tiene 10 monedas, que pierde una de ellas, luego ella se pone a barrer, a buscarla con mucha diligencia en toda la casa, la encuentra, llama a otras personas, vienen a hacer fiesta y están muy gozosos, ¿cierto? Y luego dice, también dijo, para abrir la historia del hijo pródigo. Entonces, quiero que usted tenga en cuenta esto para que luego podamos enlazar la idea de cómo estas tres historias se relacionan y cuál, pues de muchas cosas, porque él quiere manifestar muchas cosas a través de esta parábola, cuál es esta que hizo falta en esta parte de la historia que no hizo falta en las demás, ¿cierto? Entonces, si quiere, por favor, vámonos a Lucas 15. Yo voy a empezar a leer, como les mencionaba, en Reina Valera, y vamos a empezar a charlar acerca de lo que sucedía en esa época y qué es lo que nos trae hoy en día a nosotros. Lucas 15 arranca con la historia del hijo pródigo en lo siguiente. Entonces dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes, ¿cierto? Entonces, dejémoslo hasta ahí. Esta parte, y como lo mencionaba, y no quiero sonar repetitiva, pero es muy importante para que lo veamos, este hijo menor pide la herencia, ¿cierto? Entonces él se acerca al papá y públicamente le dice al papá, mira, yo quiero mi herencia. En el pueblo judío y en la cultura judía de la época, la herencia solamente se pedía después de la muerte del padre, ¿cierto? Para ese momento, la ley, y en ese instante lo que está sucediendo es que el hijo dice, no me interesas, yo prefiero que básicamente estés muerto, necesito mis bienes, que son tus bienes básicamente, pero me voy, yo aquí no quiero ningún tipo de relación. ¿Por qué es importante esto? En la imagen de la derecha yo les muestro más o menos lo que está sucediendo. Eso no solamente fue para el papá, estamos hablando de una familia que él usa como parábola diciendo que tenía 2 hijitos. Esto fue visible para el resto del pueblo y se sientan ellos a dividir la herencia. Para la costumbre, y esto lo pueden ustedes corroborar en Deuteronomio, no era normal repartir la herencia como uno se lo imagina, ¿cierto? 50% para un hijo, 50% para el otro hijo.
Para ese momento, y una de las características importantes que después nos va a hablar de las actividades y de las responsabilidades del hijo mayor, era que se hacía lo siguiente. Entonces, si hay 2 hijos, se divide la herencia en 3 partes iguales y al hijito mayor se le dan 2/3 partes y el hijo menor tiene su parte. Lo que quiere decir que si habían 5 hijos, el primogénito se dividían 6 partes iguales y el primogénito cogía 2 partes iguales, ¿cierto? Y a los demás se le daban las respectivas partes, pero el mayor tenía más porción. ¿Por qué es importante decirlo? Porque para la cultura judía ellos tenían ciertas responsabilidades. Entonces, el primogénito, como lo vamos a ver, era el que seguía siguiendo como esta línea de la identidad familiar, el que se encargaba de la tierra, de la promesa. El hijo mayor estaba garantizando que todo esto continuara, ¿cierto? Finalmente, vamos a terminar viendo de qué se encargaba este hijito, si lo estaba haciendo bien, si no lo estaba haciendo bien, no solamente de las características económicas, sino también de otras responsabilidades, digamos, a nivel moral y ético de la época, ¿cierto? Entonces, en ese momento llega el hijo y le dice: papá, no me interesa, me voy, deme mi parte de la herencia. Esto, por supuesto, fue una ofensa para el padre. Por supuesto, era como decirle: vamos a romper este orden familiar que tenemos, no me importa tu autoridad. Esto fue visible ante la sociedad, tuvo que haber sido un acto de deshonra, de desacato, de vergüenza, pues, para ese padre. Y quiero que tengan presentes que no solamente estaba el padre siendo ofendido, sino que seguramente también estaba su hermano en la historia haciendo visible o notando toda esta parte de lo que sucedía, ¿cierto? Esto no fue en privado, también se humilla públicamente. Entonces, decimos, el hijito quiere tener los bienes del padre, pero hacer su propia voluntad. Entonces, Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿cierto? Entonces, esto lo enlazo, dado que definitivamente él toma una decisión, hace uso de la libertad que no ha sido quitada hasta el momento por el Padre y dice: yo me voy. Lo quiero, pero lejos, o sea, quiero hacer una vida completamente lejos. Mile, ¿tienes otra versión que no sea Reina Valera? A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Excelente. Me gusta mucho esta versión porque de hecho la versión más original habla de lo que dice que su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido en las definiciones más cercanas al hebreo es justamente eso. Se oscurece, se priva de la luz su corazón, se nubla su capacidad para ver, su capacidad para distinguir claramente entre lo que es verdad y entre lo que no es. Entonces, al perder esta relación que no es diferente de Génesis, ¿cierto? Estando en la presencia de Dios, toma una decisión, rompe esta relación, y ¿qué pasa con su corazón? Empieza a perder luz, empieza a perder esta capacidad de ver, de distinguir, y por ende empieza a tomar decisiones que cada día lo alejan del Padre, ¿cierto? Se vuelve confusa su mente, empieza a, digamos que no a saber distinguir qué hacer, saber si esto está bien, si esto está mal, casi como un ciego, como lo dice la palabra. Luego seguimos con la historia, ¿cierto? Dice: se fue lejos a una provincia apartada. Esta provincia apartada, y él no lo diría al azar, él es muy cuidadoso con sus palabras en esta maravillosa enseñanza. Dice que no es una provincia, por supuesto, geográfica, no es necesario, lo podemos ver con el hijo mayor, no es necesario estar lejos geográficamente o en un lugar para apartarse del Padre, ¿cierto? Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces hablamos de un lugar distante entre el corazón del Padre y el corazón del Hijo. La relación con el Padre lo mantenía él viéndolo claro, qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal, cómo puedo decidir para decidir por el Padre. Pero esto marca una diferencia entre lo que estaba sucediendo. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Entonces, ¿qué fue lo que los dividió? Lo que los dividió realmente, sus maldades.
sus maldades, ¿cierto? La decisión que él toma los aparta completamente, hace que no pueda tener esta relación de padre e hijo, sino que él se vaya de su casa y tome otras cosas. Lo que me llama la atención acá es que él quiere seguir viviendo con los bienes de su padre, con la herencia de su padre, porque no se va solito, sino que va y recurre a él y le dice, dámelo, que lo necesito, que me voy solo, ¿cierto? Sin embargo, como conocemos el final de la historia, sabemos que él termina en un estado muy degradado espiritualmente, lo cual, como mencionábamos en la enseñanza pasada, él siempre está diciendo, puedes tener mis bienes, pero separado de mí nada podéis hacer. Y esto muestra lo importante que es estar cercano en la casa del papá. Y dice, continuando con la historia, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Importantísimo porque yo sé que, y basado en esta imagen, uno podría pensar, bueno, lo malgastó, ¿qué fue lo que malgastó? Seguramente fue dinero, fue billete, él vendió sus tierras, él tenía ganado y también lo vendió y invirtió en esto y aquello, pero realmente no solamente ese es el bien del padre, ¿cierto? No solamente es dinero y no solamente es económico. En un momento él pudo malgastar su tiempo, su energía, sus fuerzas. ¿Qué es lo que para usted pudo haber significado que él hubo malgastado todo, ¿cierto? Porque lo hizo en un momento. Y llega a un estado en el que tuvo hambre en aquella provincia, en aquel lugar, definitivamente no sació. Y por eso les mencionaba yo la enseñanza pasada, Isaías 55, del 1 al 3, lo voy a leer en Reina Valera. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Importantísima esta pregunta. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo, en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a dar. Sé que esto ya lo conocemos y por gracia de Dios estamos hoy en día acá, pero eso aplica aún para el creyente, en qué estamos gastando lo que nos da el Padre, que definitivamente nos estamos dando cuenta y se dio cuenta el Hijo Pródigo que nos saciaba, porque aún seguimos con hambre o donde estamos buscando saciar esa hambre, ¿cierto? Listo, continuando con esta historia, dice el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Como sabemos, esta historia se está contando entre judíos, entonces yo me los imagino a todos muy atentos, pensando en este momento y sobre todo conociendo su entorno, sus raíces, sus principios que hacían la ley, y quiero desglosarlo en dos partes. La primera parte dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Me llama la atención que este se arrimó es traducido al hebreo una palabra que se llama ecolete. Este ecolete no solamente es usado ahí, no estamos hablando de que dijo, yo puedo con esto, ¿cierto? Sino que este verbo significa al original, se pegó, se adherió, se aferró a algo o a alguien. Incluso se puede traducir como que dependía o se sometió a algo, ¿cierto? Esto lo podemos evidenciar como el pecado somete a la persona. Y lo más impresionante de todo esto es que no solamente este verbo es usado ahí, sino que es usado en una palabra que está en Mateo 19:5, que dice el Señor Jesús citando Génesis, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este verbo es importantísimo, no estamos hablando de poquito, estamos hablando de una unión que se hacen uno solo, no con el Señor en este caso, sino que se hace uno solo con el pecado, depende, trabaja para, lo hace su Señor. Otro de los ejemplos en los que se usa este verbo que se llama ecolete está en Corintios 6, 16, 17. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Entonces no quiero que se subestimen, como les mencionaba, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra porque él se va a vivir, ¿cierto? Lo que quiera vivir con los gentiles y se hace parte de ellos. No, lamentablemente no sucede al revés. Luego dice que él lo envió
a su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces, como yo les mencionaba, para los judíos, como sabemos y como lo hemos visto en Levítico y en Deuteronomio, el Señor dice, bueno, van a haber animales limpios y van a haber animales inmundos. Entonces yo no sé si alguien más aquí se preguntó, bueno, ¿cómo así, Señor, que si tú los creaste hay animales inmundos? Entonces él en esa época y para ese momento, él nombra ciertas características físicas que son visuales, que son fáciles de identificar para estos granjeros, para estos campesinos, a través de características visuales, que si rumían, que si tenían la pezuña de cierta manera, para diferenciar entre animales que son limpios de los animales que son inmundos. Entonces él establece esta ley, y uno diría, bueno, ¿para qué? Porque haces eso desde un principio, ¿cierto? Entonces, él dice en Levíticos 20, del 25 al 26, lo voy a leer en Reina Valera, dice el Señor en ese momento, por tanto, también ustedes deben hacer distinción entre animales puros e impuros, y entre aves puras e impuras. No se hagan despreciables por causa de los animales, aves y reptiles que he señalado como animales impuros. Ustedes deben ser santos para conmigo, porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido de los demás pueblos para que sean míos. Dice, por lo tanto, debes distinguir entre los animales ceremonialmente puros y los impuros, y entre las aves puras e impuras. No te contamines al comer alguno de estos animales impuros, aves o criaturas que corran por el suelo. Los he identificado como impuros para ti. Sé tanto porque yo, el Señor, soy santo. Sé tanto porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Exactamente, porque es importante decir esto, porque en ese momento la imagen o lo que podría simbolizar este hecho de separar animalitos y decir estos sí y estos no, crea una ley alimentaria, ¿cierto? ¿Qué le podría estar enseñando a este pueblo judío? Básicamente, él ahí mismo lo dice, está enseñando esta santidad que no solamente debe ser espiritual, sino que se debe reflejar en la vida diaria, en lo que se toca, en lo que se come, en cómo se vive, ¿cierto? En Levítico 11:7, y siguiendo con la idea de por qué debió ser tan impactante para ellos que él se fuera a trabajar o a apacentar los cerdos, dice también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Entonces, cuando él lanza esta parte de la historia, yo creo que el judío diría, uy, no, apacentar cerdos de verdad, para ellos debió ser impresionante por el estado en el que estaba el hijo y cómo fue poquito a poquito, casi que bajando una escalera en una degradación espiritual, no diciendo que un pecado sea mayor que otro, sino diciendo a cómo la ceguera o el corazón entenebrecido lo llevaba a más y a más esclavitud de pecado, con una pérdida total de la identidad, por ejemplo, en una situación que empieza algo poquito, una grieta, y se va volviendo ya algo mucho mayor para la persona, porque lo que se va degradando es la persona y lo que se va perdiendo, o lo que se perdió en este caso, es la identidad. Y dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, ¿cierto? Pero definitivamente nadie le daba. Entonces, para este hijito, Proverbios 14:12 dice, hay caminos que parecen correctos, pero terminan en la muerte, ¿cierto? En su razonamiento estaba esto, este camino sí, lo voy a tomar, sí, pero definitivamente termina en la muerte. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. En su propio entendimiento. Y creo que cuando lo veíamos en Deuteronomio, era casi como matemáticas y casi como dos opciones, ¿cierto? Te ofrezco la vida y el bien, o te ofrezco esta otra opción. No hay más formas de verlo, no hay formas bonitas de diferenciarlo. Es uno o es el otro. Dice, o vida o la muerte, y la vida solamente estaba en él. Entonces, hasta este momento, según lo que ha sucedido y las acciones que ha hecho este hijito menor, ¿cómo usted lo puede ver y qué ha aprendido hasta el momento? Veo que él tenía, digamos, estaba con el padre, donde tenía todas sus bendiciones, pues todo la herencia, digamos que era una unidad. ¿Mm? Y él entonces
toma una decisión seguramente basado en sus deseos de la vida, de no sé, de lo que tenía ahí en su corazón. Y le pide esa herencia al padre. Se va y pues no le interesa, digamos que la deshonra que causa a ese papá, a la familia, según pues las costumbres de, o más bien como la enseñanza que había recibido allí, sino que se va y la gasta viviendo, como dice la escritura, ¿no? Perdidamente. Entonces, perdidamente quiere decir que su pensamiento realmente se fue desde el momento en que él empieza a considerar ese deseo de estar fuera de ahí, de eso que él conocía, de donde estaba, como un hastío, como que lo que él tenía era mejor. Entonces se va y empieza a vivir como él quiere. Y realmente olvida entonces, digamos que da lugar, eh, ya mirándolo la parte, digamos que espiritual, pues lo que es el pensamiento, ¿no? Como cuando uno deja entrar de acuerdo a lo que percibe o a lo que interpreta, em, que es la vida para él. En ese momento se va y empieza a vivir como él quiere hacerlo, realmente. Listo. Me gusta porque hasta este momento pasamos de clarito a gris, a oscuro, muy oscuro, ¿cierto? A tinieblas. Hasta esta parte de la historia está denso, ¿cierto? Y luego, en ese momento, cuando él tiene la capacidad de reflexionar y decir, ¿cómo estoy haciendo acá, metido entre cerdos? Se supone que para el pueblo judío ni se podían tocar a estos animales, ni se podía comer la carne, ¿cierto? Que hasta este momento, en la actualidad, ellos siguen estas reglas, para nosotros hoy en día ya no, pero para ellos esto es muy, muy importante. Cuando ya se vio en esta falta de identidad total, olvidado mis principios, olvidado absolutamente todo, dice el 17, y esta parte es esencial, y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces él, basado en su necesidad y en lo que alcanzaba a pensar, dice, bueno, tengo esta necesidad, he llegado hasta acá, esta es la solución, ¿cierto? Esta es la autojusticia, y yo razono y digo, bueno, me merezco, pues me salí de la casa de mi padre, y voy a volver, seguramente no como hijo, voy a volver a trabajar para tener. Entonces yo creo que hasta este punto el hijito mayor estaría viendo la historia desde un punto y dice, bueno, sí, bien hecho, tiene lo que se merece, ¿cierto? Tiene este castigo o esta consecuencia por hacerlo todo. Volviendo en sí, porque es importante, porque él llega a un estado de arrepentimiento. Y lo que me encanta es lo que sigue, porque dice, versículo 18, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Entonces el arrepentimiento no se queda como en el dolor de la consecuencia de tengo hambre, estoy aquí con los cerdos, seguramente ya lo perdí todo, hasta mi ropa, mis zapatos, lo perdí mi nombre, perdí absolutamente todo, me voy a quedar aquí sumergido entre la culpa, embarrándola más. No, toma una decisión, y es la de retornar al Padre. Y eso es muy importante porque lo pone en movimiento, ¿cierto? Y quiero que según esto, lo que les estoy contando, leamos los siguientes versos. En su cabecita empieza a hacer un plan y dice, y le voy a decir a mi papá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso es lo que él tiene pensado que va a llegar y le va a decir al papá, porque ese es su razonamiento, esa es su forma. Pero lo que sí destaco es su estado de arrepentimiento. Entonces dice el Salmo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ya que el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Uh-huh. Y dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Excelente.
Reina Valera dice lo que acaba de leer Vani, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, ¿cierto? De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vemos dos tipos de pronto de estados en el que yo les mencionaba, nos quedamos, la culpa, muerte, o la tristeza que nos lleva a tomar una decisión. Sí, es que antes de continuar quería decir que el hijo menor conocía muy bien la cultura judía, o sea, él tenía claro el tema de la herencia, el tema de los animales, y aún así toman la decisión de separarse de su padre. Entonces, en el momento en que toma esa decisión de separarse de su padre, pues obviamente por esa decisión de sus pecados, queda totalmente su corazón en oscuridad. Y por eso no pudo tener la capacidad de sacar un buen provecho de lo que le fue entregado. O sea, no pudo, por eso dice que hubo malgastada. Pero me causa mucha curiosidad cuando dice que y tuvo hambre. Entonces, cuando tuvo hambre, se arrimó a alguien. Pero al arrimarse hacia alguien, lo que causó fue más hundimiento. O sea, antes lo hundió más porque llegó hasta desear comer las algarrobas de los cerdos. Y aún así tenía más hambre, y ahí es cuando ese deseo de tener hambre lo hace volver en sí. Impresionante que es el Señor, por ejemplo, cuando estaba leyendo Levítico sobre el cerdo, ¿cierto? Las características que tiene en su pezuña. Es una pezuña, como sea el pueblo de Israel, la pezuña está partida, ¿no? Dividida. No está hablando en sí del animal, sino que lo que muestra realmente un acto o un espiritual, un tema espiritual, un tema de cómo el hombre toma una decisión y es dividida a la que a veces Dios desea que el hombre tome. Y pone a por ejemplo, un ejemplo de una vaca. ¿Cómo es la característica de una vaca? Pues tiene la pezuña unida, pero también rumía, perdón, que hace un proceso, hace un tema de análisis, de reflexión, de meditación, y usa esto que él creó para que el pueblo pueda ver, ¿no? Para que pueda decir, ok, pero a veces malinterpretamos lo que Dios enseña y lo vemos ya como algo religioso, ¿no? Es inmundo, es algo, pero ¿qué fue lo que quiso decir? ¿Sí? Entonces me parece muy volverlo a nombrar. Excelente, muchas gracias. No me quería ir por ahí, pero es muy interesante cuando vemos lo de los animales inmundos y por eso les mencionaba que él lo hizo visible para los campesinos y los granjeros de las características físicas, ¿no? Que de pronto significaba la pezuñita y que significaba de pronto rumir una y otra vez y por qué llamaban los inmundos, pero yo sé que eso es de pronto un poco salido de lo que vamos a hablar hoy, pero es muy chévere que el Señor nos esté contando eso el día de hoy. Entonces estuvimos en este estado del hijo menor en el que, como mencionaba muy bien Mile, había una completa separación y degradación espiritual, ¿cierto? Ahora quiero hablarles de algo que me parece importante para lo que vamos a hablar de vestimenta, anillo y zapatos. Entonces, quise hacer 3 diferentes grupos a manera general. Sé que hay muchas más diferencias en lo que les voy a comentar, pero para que podamos entrar un poquito en contexto. Hay un jornalero, un siervo y un hijo, ¿cierto? Comencemos por el siervo. El siervo es comprado como un objeto, una posesión, hace parte de la casa, seguramente tiene derecho a alimentación porque ese es su pago, la que sea, no sabemos cómo era, pero este siervo no hereda, al igual que el hijo, ¿cierto? No tiene los mismos derechos, de pronto el nivel de estatus es completamente diferente. Luego está este jornalero, que este jornalero todos los días tiene que ir a trabajar, todos los días tiene que estar haciendo para ganar su pago. Relación con el amo, pues más que trabajarle a él, no hay una relación, ¿cierto? Más como una especie de beneficios. Hago, me das, hago, me das. Más allá del hijo, no es, ¿cierto? Y el hijo es el que verdaderamente hereda, el que hace parte de la familia. Lo que quiere decir que no se convierte en hacer como de pronto en algún momento, y haciendo el paralelo con Génesis, lo veíamos entre Adán y Eva, que luego empezaron a hacer, a coserse hojitas de higuera, y luego el Señor dice definitivamente no es por ley, aquí ya no vamos a hacer gracia, y yo les voy a dar mi gracia, solamente para con el hijo. Ahora vamos a ver básicamente la mitad de la historia, en donde vemos algo
precioso, y es por eso que yo quiero que hoy se sientan abrazados o recuerden el abrazo del Padre. Listo. Ahora, el 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, ¿cierto? Yo no sé cuántos años tuvieron que pasar, no sé cuántos meses tuvieron que pasar, pero me llama mucho la atención que aún estando lejos, él lo vio y fue movido a misericordia, dice que corrió. Entonces él no esperó a que su hijo llegara y le diera como el discursito que ya se había planeado en su mente y papá de pecado, no sé qué, contra ti, perdóname. Él no sabía si le iban a pedir perdón, pero lo ve retornar y dice que corre, se anticipa, ¿cierto? Y lo vio desde lejos, seguramente lo estaba esperando, que es algo muy especial. Cuando se contó la historia y en el Medio Oriente antiguo, para ellos, ¿se acuerdan que estamos también pensando en la reacción de los oyentes? Para ellos, los judíos, un hombre respetable, como seguramente lo era el de la historia, era un patriarca que tenía dinero, ellos no corrían, ellos no hacían este tipo de cosas, entonces es como decirnos a nosotros, y la señora, la abuelita de 80 años, lo vio y salió corriendo. Uno diría, ¿cómo? ¿Cómo se levantó y salió corriendo? Pues para ellos aún representaba un lugar honorable, porque los estudiosos dicen que culturalmente ellos no hacían eso. ¿Se acuerdan que mencionábamos que ellos tenían unas vestiduras, y ya lo vamos a ver, unas vestiduras culturales largas? Perdón, se me olvida esto, unas vestiduras largas. Eso representaba para ellos levantarse la túnica, mostrar sus piernas, eso era algo vergonzoso. Eso no lo hacía generalmente un antiguo un patriarca, un hombre honorable. Ese comportamiento se describe para la época como un niño, un sirviente, porque tienes que correr, o sea, tú lo tienes todo, dile a otro que lo haga, pero él dice que se levanta y él mismo va a recibir a su hijo, ¿cierto? Con esto podemos ver la iniciativa de Dios ante la reconciliación. O sea, él está siempre esperando y va y corre y busca ese papá. ¿Por qué es importante Romanos 8 en lo que vamos a leer? Romanos, perdón, 5, 8. Porque él definitivamente había estado en cierto estado, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé si alguien más lo ve como una carta de amor, mientras Giovanni lo lee en otra versión. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Él corrió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Exactamente. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién siempre lo amó? El Señor siempre. Padre. Bueno, y ahora hay algo que me asombraba muchísimo, muchísimo de la historia y de la época, y les traigo esta imagen. Cuando uno lee la enseñanza del hijo pródigo, uno dice, ay, tan bonito corrió, y sí, definitivamente es bonito porque corrió. Pero resulta que para la época, y los oyentes debieron estar esperando primero esta ceremonia. Esta ceremonia en el judaísmo se llama Kesasa. Esta ceremonia se hacía para todo aquel que siendo hijo pidió la herencia y gastó sus bienes entre los gentiles. Entonces ahí les traigo una imagen de más o menos cómo el pueblo debió haberlo recibido apenas él llegara. ¿Se acuerdan que esta ofensa fue pública frente a su papá, frente a su hermano que también estaba ofendido? Entonces los demás vieron y debieron reunirse alrededor y hacer este quesasa. ¿Qué ocurría en esa ceremonia para entonces en los judíos? Entonces cuando una persona llega, cogían los líderes de cada familia y salían a su encuentro, importante, salían a su encuentro y cogían una vasija de barro, como ustedes la ven, y la rompían frente a él. En esto declaraban, estás cortado de tu pueblo, tú gastaste tu herencia. La palabra quesasa significa corte o separación. Entonces el papá no solamente está corriendo porque lo ama mucho, porque sí lo ama mucho, sino que le está mostrando su gracia antes de que suceda un juicio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, sino para que nadie se gloríe. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales.
para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Alguien Porque por gracia, Sí, hasta el 9, sí, sí, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte. Excelente. Entonces, se iba a dar este juicio sobre el hijo y él se antecede, llega primero, ¿cierto? Ahora quiero que pensemos en que él dice, y se echó sobre su cuello y le besó, siguiendo pues con la historia en Lucas 15:20, ojalá alcancemos a término. El verbo original para este beso que el padre da a este hijo se llama catapileo. Catapileo es besar repetidamente y con intensidad. Entonces llegó, vio a su hijo desde lejos y fue besado. Este beso para los judíos no era algo que, sí, un simple beso, sino que tiene un significado cultural. Ese beso a nivel público significa una reconciliación oficial, una restauración de la relación. El hijo no ha mencionado ni una sola palabra. Es una aceptación delante de todos. ¿Cómo lo podemos ver? En Génesis 33:4, ¿se acuerdan de esa parte de la historia donde Jacob se pone unas pielecitas de animales para parecer que es Esaú y va y se roba la bendición, y luego suceden ciertas cosas, cada uno hace familia, cada uno hace bienes, ganado y demás, y cuando se van a reencontrar Jacob y Esaú, Jacob dice, muy pilo, dice, no, pues yo divido aquí mis ganancias en dos, voy a mandar unas partes primero, pues por si acaso, y luego voy a llegar yo con las otras partes, porque pues, seguramente él va a estar enojado por lo que yo hice. Y dice Génesis 33:4, dice, entonces Esaú, que debería ser como el que está más ofendido, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó, ¿cierto? Entonces esto públicamente para un judío es lo besó, como así, lo perdonó. Esto está haciendo visible la reconciliación. Y animémonos en esto porque dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos como aquel hijo en una provincia apartada, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. ¿Cómo estamos ahora? Unidos a Él. En la casa del Padre. Excelente. Entonces llega el hijo con este discursito que había preparado en su mente según su razonamiento y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces vamos a desglosar cada una de estas partes o cosas que lo primero que hace el padre es decir, bueno, aparte de lo que ya hizo, viene y dice, bueno, vamos a vestirte, vamos a ponerte un anillo y vamos a ponerte unos zapatos, ¿cierto? ¿Qué podría significar cada una de esas cosas culturalmente y qué nos puede estar hablando espiritualmente? Entonces, vamos a comenzar por lo primero, ¿cierto? Dijo, sacad el mejor vestido. Entonces, en el mundo judío, en el siglo I, como les mencionaba, había diferentes formas de vestir según lo que era cada personaje o para la época, según estos grupos tan diferenciados que eran. En ese momento, muy seguramente, según los estudios, el de este patriarca llevaba una vestidura larga que era como un símbolo de honra, de dignidad y de un estatus familiar. Nos vamos a arrancar por el más bajo, entre comillas, que sería el esclavo. Para este esclavo y para el mundo en el que se vivía en ese momento, o la cultura, había una vestimenta supremamente sencilla, ¿cierto? Ellos están reflejando su propiedad, ante la sociedad. Estudiosos dicen que ellos vestían con túnicas que eran simples, que eran de baja calidad, que no podían tener ni adornos, ni tenían brillantes, que eran de materiales más bien toscos, como tal vez lana barata,
que ellos pues tenían su ropa remendadita, desgastada, envejecida, ellos no tenían los medios para estar comprando una y otra cosa, no tenían los medios para estarla renovando, ellos no tenían acceso a estas prendas complejas ni a prendas largas, no usaban accesorios de decoración y visualmente se identificaban como personas que trabajaban y que pertenecían a alguien. Este era el estatus más inferior y donde empezamos a distinguir a los que eran libres de los que eran esclavos. Luego teníamos a los jornaleros o los trabajadores manuales de la época, que eran campesinos, como les mencionaba, artesanos libres que hacían parte de otras casas, que eran contratados por un sueldo, ¿cierto? Por un salario. Entonces ellos vestían de una forma más bien práctica, más bien simple. Tenían túnicas también, pero de materiales un poquito más resistentes, tal vez lino. Tenían prendas cortas, y esto es importante, o de longitud mediana. Esto les facilitaba el movimiento y los hacía más bien prácticos a la hora de trabajar. Ellos tenían colores apagados, no tenían muchos adornos y a veces habían momentos donde podían adquirir un manto sencillo que los cubría del frío para protegerse, ¿cierto? Y ellos sí tenían uso de sandalias de cuero, pues para caminar en estos terrenos ásperos donde seguramente los ponían a trabajar. Entonces, visualmente era su vestimenta la funcionalidad de trabajar físicamente. Trabajo y trabajo y trabajo, ¿cierto? Luego tenemos los hijos de las familias libres, que en este momento estamos hablando, específicamente de estos grandes patriarcas, de los hijos de los papás, ¿cierto? Valga la redundancia. Estos tenían túnicas limpias que estaban en mejor estado, podían tener bordes, podían tener unas franjitas discretas, ya estas ropas eran un poquito más decoradas. Esto hablaba de su posición también económica, y a veces llevan una franja distintiva, como ustedes lo pueden ver de pronto en las películas y en los estudios, que era como, se llama imatión, que era significando yo soy una persona de honra, ¿cierto? Yo soy una persona que tiene respeto social y que además eso me hace pertenecer a una familia mayor. Seguramente sí tenían calzado y era un calzado mucho mejor que el de los trabajadores y el de las personas que eran siervas. Entonces, con esta vestimenta podemos, que fue lo primero que hizo el papá, podemos evidenciar que ya no solamente significaba que iba a ser un trabajador, como él se lo estaba pidiendo incluso, ni que iba a ser un esclavo, sino que también mostraba que ya no iba a estar sujeto a servidumbre, ¿se acuerdan lo que hablábamos? Que era lo que hacía el pecado. Entonces, con esta manifestación inicial hay libertad. Pero hay algo más, ya no iba a ser un trabajador y ya no iba a estar, digamos, en esta posición que él mismo se veía para la lógica, para su razonamiento. Algo precioso que sucedió en Génesis 3:21, y alguien más, por favor, lo busca en otra versión, y es lo mismo, y me pareció tan hermoso, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Eso es lo primero que él hace a través de la justificación. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. ¿Recuerdas, Alex, que estaba enseñando en ese momento el Señor en Génesis 3:21 para coger la vestidura? Pues lo que pasa es que el hombre escoge otra vestidura a través de su entendimiento o lo que él creía y se vistió. Pero Dios, ¿qué hizo? Le enseña de una manera correcta, ¿sí? Y dice ropa de pieles para el hombre y su mujer. Ahí está también enseñándole también una verdad espiritual, ¿no? Cómo acercarse, pero también lo que va a pasar en un tiempo largo. No sé si me supe. Y lo que era necesario además. Giovanni. Bueno, esa vestimenta Dios los viste porque le está enseñando al hombre que el hombre no se puede acercar a Dios en su manera, en su forma, con su manera de pensar, etcétera, etcétera, sino que es como Dios dice que se debe acercar a Él. Y Él provee el camino, Él provee la forma y Él eh, es el que da la vestimenta para que el hombre pueda estar unido a Él. Excelente, muchas gracias. Y además que nos está hablando de Cristo, ¿cierto? Antes de continuar, voy a terminar la idea. Vamos a leer Isaías 61:10. Quería comentar algo acerca de las vestiduras, si puedo. Pues que me parece muy bonito en esa parte porque
Si bien cuando ellos quisieron vestirse con hojas, el Señor pues lleva ese proceso de las vestiduras con pieles de animales, lo cual representa que pues hubo un sacrificio y hubo derramamiento de sangre en medio de eso para que se tuvieran las pieles, y también pues lleva una representación de la obra de Cristo en la cruz al haber derramamiento de sangre y la necesidad de un sacrificio para la justificación por la fe. Muchas gracias. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿En dónde? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Gracias, Vani. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Si alguien lo tiene en otra versión. Por causa del Señor me alegro mucho y todo mi ser se llena de felicidad, porque me ha vestido de salvación y me ha puesto una capa de libertad. Quedé como un novio vestido para la boda, como una novia adornada con sus joyas. ¿Por qué es importante y por qué traje este verso acá? Porque nosotros estamos recordando la identidad de hijos que nos dio, ¿cierto? Zacarías 3:4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Listo. Luego, aparte de lo que logramos ver ahorita con todo el atuendo completo, quiero que empecemos y sigamos por el anillo, ¿cierto? ¿Qué significaba para el judaísmo en esa época y qué nos deja ver a nosotros? En la antigüedad, este anillo, bueno, el anillo representaba como tal un sello. Entonces, para los hebreos, incluso adoptado por los egipcios, por los asirios, por los babilónicos, incluso por los griegos y los romanos, ese anillo era una especie de sello, como una firma familiar. Entonces allá no era como una firma de firmamos acá, no sé, los Ramírez Peña, firmamos allá los Gutiérrez, firmamos allá los Valencia, no, acá había una firma a través de un sello. Entonces, cuando había escritura, este anillo servía como una firma para autenticar lo que eran los documentos y los decretos oficiales, lo cual representaba una identidad, un poder delegado y confianza, porque quien portaba el anillo en la época hacía parte, tenía esta autoridad del dueño original. Y el papá le está dando al hijito, le está dando, regresando a casa, le está dando este anillo, te está delegando la autoridad. ¿Cómo lo podemos ver? Y también está en Génesis, por supuesto, 41-42, no sé si se acuerdan, cuando José llama la atención del faraón porque es un hombre muy sabio, porque sabe tomar decisiones, porque es un hombre paciente, y dice, el faraón quita su anillo de sello y se lo pone a José, colocándolo así como el segundo al mando de Egipto. Entonces, básicamente, él nos hace parte de esta familia, nos dice, ahora, en este verso, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pertenecían ya a una familia, ¿cierto? Le estaba diciendo, volviste, toma tu ropa, toma tu anillo, ahora perteneces a mi familia y aparte con ello hay autoridad. Anillo que seguramente también tenía el hermano en algún momento. Y tenemos el tema de las sandalias, ¿cierto? Como mencionábamos antiguamente y recordándolo, las sandalias pertenecían a personas que eran libres, no a personas que eran esclavas, y bueno, algunos trabajadores las tenían. Esta era como manifestar no estás en la escala social que me pediste, no estás en el grupo, vas a tener algo más, no vas a ir descalzo, sino que ahora yo te voy a vestir, no vas a estar humillado, no vas a ser degradado, te voy a dar unas sandalias. Esto es como la restauración de esta dignidad familiar y aparte es público, ¿cierto? Es una declaración pública de completa libertad y es un signo de que ya no era esclavo ni además ni era despreciado. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quiero que hasta el momento, y vuelvo y digo, sé que es difícil de pronto irse más allá, pero hasta el momento con lo que hemos visto de esta historia, si quiere vean las imágenes, sobre todo la imagen de la izquierda con respecto a la vestimenta, qué ha podido entender y qué le ha hablado Dios esta mañana. Lo que puedo observar un poco de acuerdo a lo que el Señor me dijo esta mañana también, es que el hombre en sí tiene muchas expectativas en su corazón, ideas, pensamientos.
de cómo ser creyente, de cómo acercarse a Dios, de cómo tener todo lo que Dios dice que nosotros debemos tener. Y hay veces esas expectativas los lleva a querer acercarse a Dios de la manera errada y equivocada. Entonces, en esas expectativas se derrocha todo lo que Dios ha dado al Hijo para que disfrute del reino de los cielos aquí en la tierra todavía, ¿cierto? En este peregrinar. Y no lo hace porque, pues digamos, no lo satisface nada. Y quiere buscar en sus propias ideas, en sus propios pensamientos, sus propias fuerzas, el cómo, el por qué y el cuándo. Descubrir eso en sus propios pensamientos. Pero también nos muestra la Escritura cómo Él se acerca. Él nos enseña, como está haciendo esta mañana el Señor con nosotros, y nos dice cuál es la manera, cuál es la forma. Inclusive, cuál es la manera y cuál es la forma de ver a los demás, de acercarme a las demás personas que han pecado, que se han apartado, que han ido a hacer cosas, o etcétera, etcétera. ¿Cómo es que me debo acercar a Él? ¿Me acerco con las jarritas para hacer juicio y romper las jarritas, o de verdad salgo a cogerlo entre mis brazos, a decirle, usted ya fue perdonado, usted es esto, usted es hijo, venga para acá que usted tiene todo el honor del Padre, porque se ha arrepentido de verdad, porque ha vuelto en sí? Entonces esta es una enseñanza extraordinaria, extraordinaria, que muestra las expectativas de muchos de los creyentes con respecto de la vida en el Señor, pero también nos muestra hoy cómo es que Dios piensa y cómo actúa frente a cada situación de sus hijos. Bueno, lo que he podido ver es un proceso que no solamente vivió el hijo pródigo, sino también lo veo en mi vida. También lo viví, también no sé si muchos hermanos se sienten identificados, pero en mi caso sí. Entonces puedo ver que vino un mal pensamiento, se interiorizó, hubo una separación total del Padre, por ende hubo desobediencia, malas decisiones, malas acciones, una degradación espiritual, falta de identidad. Vino el sufrimiento, el escarnio, el hambre, porque muchas veces cuando uno está separado del Padre uno se siente huérfano, solo, no siente compañía, por el contrario, uno se, como decía ahí, ¿no? Que se unió a ese hombre, entonces uno se une a cosas incorrectas, porque realmente eso que le trajo más hambre, más sufrimiento, ¿cierto? Luego, cuando viene todo eso, hay un arrepentimiento y toma la decisión de volver al Padre. Y nuestro Padre corre a ese encuentro. Cuando Él corre a ese encuentro, no solamente me abraza, me besa, sino me da ese vestuario que es mi salvación, ese anillo que es autoridad y esos zapatos que me muestran que soy su hija. Entonces, eso es lo que he podido ver el día de hoy. Yo no me imagino la cara de los fariseos, los escribas en un relato así, la verdad, y más cuando tú lo estás haciendo como ese papel del Señor Jesús en aterrizar, ¿no? Y yo por lo menos, yo digo, bueno, cuando empieza Lucas 15:1, empieza con unas personas que tienen hambre, que van, que escuchan, oyen la palabra, pero unos que se acercan y creen que están llenos o creen que se alimentan, ¿sí? A veces no vemos, no entendemos que la clase el de alimento es la que nos permite ver ese fruto. Que cuando yo recibo esa semilla, ¿qué clase de fruto voy a dar? Y a través de ese alimento, pues me doy cuenta a veces que lo que yo creo, lo que a veces pienso, o lo que pensaba el escriba o el fariseo, no es totalmente diferente a lo que realmente es el corazón y la mente del Señor. Luego habla de que él manda y dice
que manda a matar un becerro gordo, ¿cierto? En esa época, en la aldea judía o en esos pueblos, el becerro gordo siempre se iba a reservar para una celebración supremamente grande y además una celebración pública. Se dice, y en los estudios aparece que podía alimentar incluso a todo el pueblo, todo era una manifestación del gozo en ese momento. Quiere decir que el Padre convocó, así como lo hablábamos en todo el capítulo de Lucas, a una fiesta mayor, a un gozo, una alegría celestial, ¿cierto? Porque una persona se ha salvado, que es lo que podemos ver hoy en día. Dice Lucas 15:7, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y teniendo en cuenta lo del tema del becerro, dice Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Isaías 25:6-8. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Antes de que Jenny lo vea en otra versión, quiero que veamos que básicamente el Padre se encarga de absolutamente todo, ¿cierto? Lo vio mostrando una gracia prevenidamente, corrió, tuvo la iniciativa divina, se le echó en el cuello y le dijo, tengo compasión, fui movido a misericordia, lo besó, una reconciliación pública, lo vistió, hubo una justificación, le dio un anillo, le dijo, eres parte de mi familia, ahora tienes un papá, volviste, hizo una fiesta, ¿cierto? Una salvación que hoy en día es celebrada. Porfa, Jenny, Isaías 25:6-8 en otra versión y ya continuamos. Dice, en el monte Sión, el Señor Todopoderoso preparará para todas las naciones un banquete con ricos manjares y vinos añejos, con deliciosas comidas y los más puros vinos. En este monte destruirá el Señor el velo que cubría a todos los pueblos, el manto que envolvía a todas las naciones. El Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer de toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo ha dicho. Antes de pasar a esta segunda parte, quiero que me digas, Jenny, sin pensar, perdón, reiterativa, en el resto de la historia que has podido ver hasta el momento. Es maravilloso ver cómo el Señor Jesús no desaprovechaba absolutamente nada, ¿no? Cuando Él está en esa escena, entonces Él viene diciéndole a los fariseos y a todos los presentes, porque estaban todos los estudiosos, y Él venía contando todas esas en forma de parábolas, ¿no? Tratando de dar una enseñanza, y cuando llega a esta parábola que hemos hablado tanto, que es maravillosa por la descripción tan impresionante que tiene, me parece genial cómo tiene la capacidad el Señor de ponernos, porque es tan difícil a veces comprender la identidad del individuo, ¿cierto? Como quiénes somos. Y es con lo que, digamos, se batalla mucho. Tú decías hace rato, pues, esa identidad que se pierde, ¿cierto? Y ver cómo Él hace una descripción tan maravillosa para decirle al hombre, oye, ya te puse todo. Mira, te pongo vestido, anillo, te va a hacer la fiesta. Qué genial, qué maravilloso ver cómo Dios tiene esa capacidad tan linda de a través de una descripción, mostrando realmente esta historia en un párrafo, porque es que está todo allí, todo está resumido ahí, para decirle al hombre, ¿sabes una cosa? A ti te importa mucho estar en casa del Padre, pero tú quieres venir y entrar acá y seguir como un siervo, e incluso pensaste en ser un jornalero. Pero fíjate que cuando él dice, me parece esa frase muy linda, él dice, ya no soy digno de ser llamado. Él no dijo, yo ya no soy hijo. Él dice, ya no soy digno de ser llamado. Y entonces pensaba en mí, cuando a mí me dicen, ¿tú eres hija de Dios?
o cuando uno mismo lo dice, yo soy hija de Dios. ¿Cómo lo decimos? Nos tiembla la voz, con certeza, con seguridad, ¿qué es para mí? Me estaba preguntando, ¿no? Justo en ese momento decía, en verdad, tengo el orgullo tan grande de decir soy hija, que cómo estoy observando, ¿sí? Realmente este regalo tan maravilloso. Todavía tengo un poquitico de secuelas del descarriado ese que llega con sustico creando su discurso patético y entonces el padre simplemente abriga, recoge, sustenta, protege y todo. ¿Y sabes a dónde me transportó todo esto? A Efesios 6, donde habla nuevamente dice, ponte toda la vestidura. Allá me transporté, me parece genial porque yo veo que eso que hiciste esta mañana, que me parece espectacular, de esas conexiones de la escritura que nos dan la luz que necesitamos, ¿cierto? De ver realmente cómo la misma palabra confirma aquí y allá y está hablando de lo mismo, pero que él tome todo esto y lo ponga en una sola historia, realmente es espectacular esta parábola para mí. Muchísimas gracias. Bueno, como les mencionaba, hay diferentes personajes en esta historia y vamos a entrar a la parte final de la historia analizando el hermano mayor, ¿cierto? Porque mencionábamos y pues no quiero ser repetitiva, pero en el principio hablábamos de que hubo una ofensa en la que fue visible para la familia. Entonces estaba el hermano mayor, el hermano menor y el otro dice, no, pues deme la herencia. Entonces el mayor está viendo absolutamente todo, o estamos viendo absolutamente todo, ¿cierto? Siguiendo con la historia, dice, y su hijo mayor, cuando ellos estaban en el banquete, celebrando, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué pasó con el hermano mayor? Se enojó y dice que no quería entrar. Importantísimo que para la época, cuando había este banquete grandísimo de este becerro, pues invitado por el patriarca oficial, por el papá oficial, el hijito mayor no entrara, eso era una protesta pública, o sea, no solamente era como, si no entro y no afecto a nadie, no, él está mostrando algo a los demás públicamente al no entrar. Él está rechazando por completo la celebración que el padre le está haciendo a su hijo y básicamente lo está avergonzando delante de todos. Y uno diría, pues déjelo, ¿no? O sea, déjelo afuera, que le va a pedir que entre, déjelo que haga lo suyo. O le puede decir, pues yo soy el papá, básicamente le ordeno que entre, pero no hace ninguna de las cosas, ni lo ignora, ni le ordena, ni lo deja fuera, ¿cierto? Entonces dice que el papá, por tanto, salió su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo. Parece que llevaba la cuenta, ¿cierto? No habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no dice mi hermano, mi compa, sino que dice tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y señala así fuertemente como era el que Sasa, has hecho matar para él el becerro gordo. Y le dice el señor, bueno, el papá de la historia, le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba esta parte cultural de la herencia y de la economía? Pues resulta que para la época y para los judíos era bien sabido que el primogénito tenía ciertas funciones, no solamente económicas. Cuando el papá moría, el primogénito se encargaba de cuidar a la mamá, de mantener a la familia si el papá moría, de administrar los bienes. En cierto sentido era como el continuador del legado de su papá. Este primogénito iba a asumir la posición verdadera de autoridad de su papá. Se convertía en el jefe de la familia, él era como el representante, el de mandar, el de ir allá a que hable ante la comunidad, el que los representaba, supervisaba sus tierras, su cultivo, su ganado, manejaba a los trabajadores, los siervos, tomaba las decisiones de la familia, ya que en la cultura de Israel era como
muy notorio que era esta jerarquía, ¿cierto? Pero me llamó algo muchísimo la atención, y es que una de las funciones principales del hijo mayor, aun cuando el padre estaba vivo, era ser mediador y restaurador de las relaciones. Era tratar de evitar estos escándalos públicos, y lo podemos ver de pronto en algunas películas cuando sucede algo entre los hermanos o entre las hermanas. Era tratar de manejar situaciones con sabiduría y buscar una reconciliación entre cada uno de los miembros. Según estas funciones, quiero que me respondan sí o no, ¿las estaba cumpliendo el hijito mayor? No. No. Entonces, él no busca a su hermano, no media en el conflicto, no refleja el corazón del padre y se enfoca más en una justicia que en una restauración. Sí, muy bien, cumplías reglas, estabas en la casita, pero definitivamente no habías entendido, pero nada de lo que quería el papá, nada del corazón del padre, ¿cierto? Él quería buscar a estos perdidos, él lo estaba esperando y él estaba como yendo por la línea, y como él recordaba bien, Alex le estaba hablando a un grupo de fariseos y le estaba hablando a un grupo de pecadores. Dice que se enojó y no quería entrar, y el papá le rogaba y una y otra vez entrar, ¿cierto? Entonces no era como una falta de bendición porque el hijo también tenía herencia, sino una falta de relación. Había un resentimiento que era y mostraba esta falta de gracia, y espero que no se siga mostrando esa falta de gracia, una comparación, ¿cierto? Yo hice, él no hizo, lo que mencionábamos hace un momento, este pecado es mayor, este pecado es menor, una obediencia extrema pero con un corazón completamente lejano al del padre, una incapacidad para alegrarse, y esto es algo que me llamaba mucho la atención porque yo decía, bueno, ¿qué relación tiene esta parábola con las otras dos parábolas donde hay una ovejita, donde hay una moneda? Pues resulta que las dos historias terminan en gozo, todas terminan en gozo salvo esta. En esta, lamentablemente, el hijo mayor dice, no, yo no estoy gozoso, tu hijo ha hecho esto y ha hecho lo otro y ha hecho lo otro, y yo no estoy gozoso, no hago parte del gozo de mi padre. Y aún así, y aún a él, el padre va y también lo busca. Entonces, pensando en esto y pensando en lo que estaba manifestando el Señor Jesús, quiero que leamos Lucas 19:10, porque él se hace parte de la historia también, ¿cierto? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Excelente, dice Romanos 8:29 en Reina Valera, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces miren cómo usa la cultura para mostrarse y para modelar como este hermano mayor y unir la familia, y cómo nosotros lo estamos haciendo con este ministerio de reconciliación. ¿Lo estamos haciendo o estamos haciendo más bien juicio? Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y yo creo que para el hermano no debió ser diferente, ¿cierto? No debió ser diferente el trato porque, como sabemos, Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces esto me hace pensar ahora en esta otra parábola, que no la voy a leer porque de pronto se vuelve un poquito extenso, en donde hay un señor que le perdona ciertas deudas, y luego él no es capaz de perdonar esas mismas deudas a otro hermano. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Entonces es lo mismo, la manifestación de, por favor, no se nos olvide que con nosotros hubo gracia. Él mismo lo dijo, los enfermos no necesitan médicos, yo vine por los que están enfermos. Y quería concluir viéndolo en la relación del gozo, como les mencionaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta amargura y tanta falta de perdón en el corazón del hermano? También fue ofendido, por supuesto, no tanto como el papá, pero también fue ofendido en su familia, pero no hubo un perdón. No podía celebrar, no había en él gozo, ¿cierto? Había amargura, había rencor, había dolor.
La invitación está en 1 de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, ¿cierto? Con el que la amarró, con el que ni se dio cuenta, pero me ofendió, con el que sí se dio cuenta y además me ofendió y no me ha pedido perdón, con el que sea, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y quiero concluir antes de darles paso diciéndoles lo siguiente. Hoy en día somos el Hijo, ¿cierto? La Iglesia. ¿Cómo estamos manejando estos bienes del Padre? ¿Estamos reconciliando o estamos en esta posición de juicio y división? ¿Estamos señalando? ¿Estamos perdonando porque fuimos ofendidos? Porque todos tenemos el recorrido del hijo menor, que está claro y lo acabo de leer, todos venimos de allá. Todos estuvimos en su posición y fuimos salvados según su gracia. Pero estamos gozando de esta vestidura, disfrutándolo, entendiéndolo, del anillo, las sandalias, o queremos seguir haciendo como el jornalero que día a día va en favor del papá sabiendo que ya lo tenemos. Jenny, porfa, y termina sin oración. Gracias, Nena, sí. Bueno, estaba pensando en esta frase que fue para mí súper impactante en la parábola, cuando dice el versículo 28. Espérate que se me ocurrió acá. 28 dice así. Entonces se enojó y no quería entrar, ¿cierto? Ese hermano que acababa de llegar del trabajo, súper rendido, y cuando encuentra la fiesta, pues como que qué piedra, como así que haciendo fiesta y yo ya trabajando. Entonces dice que se enojó mucho, ¿cierto? Y no quería entrar. Entonces dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Le rogaba. Y esto me hace pensar en este versículo, en esta frase que dice 2 Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. En nombre de Cristo, os rogamos, reconciliados con Dios. A veces, pues definitivamente necesitamos encajar en alguna parte del escenario. Buscamos si soy el que se fue, si soy el que regresó, si soy el jornalero, si soy el hermano enojado. Pero él tan lindo siempre diciendo, no sabes una cosa, ya basta. Tú ya tienes una imagen, solo tienes que seguir a uno, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Y mientras nuestros ojitos estén puestos en este, en aquel, en el otro, siempre va a haber una distorsión de la imagen. Por eso es necesario simplemente retomar esa mirada al único que puede modelarnos, porque al fin y al cabo ese hermano mayor es el único que nos puede mostrar la identidad clara de un hijo y de cómo es esa unidad y esa relación tan estrecha, tan bonita con el Padre. No hay a quien más mirar, ni siquiera nosotros mismos que lo hacemos tanto. Por eso nos acusamos demasiado, por eso siempre nos descalificamos todo el tiempo. No soy digno, yo sí hago esto, pero redundo en aquello, pero recaigo en tal cosa, pero yo sí es que definitivo no le doy, no le estoy atinando, creo que no, cada vez voy de mal en peor, no, definitivamente como que me van a sacar de la fiesta. Pues no, ese papá tan lindo que sale incluso a rogarle a ese, oye, entra a la fiesta, celebra, disfruta. Está tan interesado en nuestro corazón, en no formar una discusión, ni en llenar de jerarquías, ni quién es mejor y en resaltar, sino en decir, ¿sabes una cosa? El punto es, disfruta la fiesta, disfrútala. Yo quisiera compartirles una anécdota. Ayer iba por el camino y me encontré a una familia en la calle y yo pasé, iba un poco distraída, cuando el Espíritu Santo me dijo, ¿los viste? Devuélvete. Y yo me devolví. Ya iba quebrantada totalmente y cuando los vi les pregunté qué les pasó porque están durmiendo en el andén. Y entonces la esposa ni siquiera se enteró que yo estaba hablando con su esposo, estaba dormida en el andén
súper rendida, y su padre cargaba a su hijo de unos 10 años, 12 años, no sé, era muy grande. Tenía su carita tostada, su piel seca. Cargaba a su hijo y le dije, ¿y tú no estás cansado? Dijo, sí, pero tengo que cuidarlos. Esa es la tarea de un padre. Y entonces lloraba, sus ojitos aguados, diciendo, vengo del Perú y voy hacia Venezuela. Y mi idea es llegar a casa. Entonces pensaba en cuánta bendición tenemos en casa de mi padre. De verdad que es impresionante como Dios en cada detalle, en cada instante, le está diciendo a uno, mira cómo estás en casa de papá. ¿Mm? Porque afuera se padece hambre. Tal vez se comen las algarrobas, quizá así durmiendo en el andén. Pero a veces esa posición de hijo no se tiene el valor que se requiere. Entonces es impresionante el lenguaje que usa ese papá para decir, oye, disfruta, entra a la fiesta, come, voy engordado y celebra.